nacional no solamente muestra una tendencia clara, que no hay duda, por las políticas que ha venido sosteniendo el presidente Chávez y el gobierno nacional luego del impacto de la crisis financiera que comenzó en el año 2007 y se propagó a partir del 2008 no solamente en los Estados Unidos, sino como crisis inmobiliaria, sino también en el continente europeo, que sufre condiciones severas en relación a las políticas sociales y el desempleo, y cómo ya la reacción que ha tenido la economía venezolana gracias a las políticas implementadas por el presidente Chávez muestra ya, aún siendo siempre el primer trimestre en términos coyunturales un referente estacional, ya se ve ese crecimiento. Así como entonces lo tenemos en el primer trimestre, lo observamos en los indicadores adelantados del mes de abril, el inicio del segundo trimestre, y en mitad del mes de mayo, o sea que estamos prácticamente a mitad del segundo trimestre del año 2011. No tenemos duda que con las políticas que ha emprendido el presidente, particularmente en el lanzamiento de dos grandes misiones, la misión Agropatria relacionado con la agricultura y ahora el esfuerzo y el liderazgo que él ha asumido personalmente en relación al sector vivienda, que así como el primer motor de la economía, el sector petrolero, garantiza recursos en divisas para nuestra sociedad, también el motor de la construcción, si bien en este primer trimestre todavía podemos observar que tiene un crecimiento, aquí podemos ver que prácticamente todos los sectores que están acá crecieron: manufactura, comercio, servicios de reparación, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad y agua. O sea que también se está superando la crisis que tuvimos el año pasado, a pesar de los cambios climáticos y de la continuidad prácticamente de un invierno que no ha cesado. Instituciones financieras y seguros, servicios inmobiliarios, empresariales, alquiler, servicios comunitarios y sociales personales, y la producción de servicios del gobierno general, que es muy importante, sobre todo por la ponderación que tiene este indicador. Aquí a la derecha vemos cómo el indicador de mayor ponderación es la manufactura y tuvo un crecimiento de 7.6. Esa es la tasa de crecimiento. Si nosotros multiplicamos la tasa de crecimiento por el valor de la ponderación, nos da lo que siempre nos enseña el querido profesor Luis Armando Rodríguez, que es la incidencia que tiene este sector de la manufactura. Fíjense, o sea, si el promedio está en 4.5, la manufactura, y particularmente, como nos lo va a explicar el profesor Nelson Merente, crece de 7.6. Y o sea que se ha convertido la manufactura, a pesar de las opiniones de muchos venezolanos, distinguidos venezolanos. Fíjense cómo entonces el alto peso y la alta tasa producen una incidencia importante en el componente del 4.5. Luego está el sector de comercio y reparación, que tiene un peso cercano al 10% con una tasa de 10.4. Fíjense que todos los sectores, la minería que se viene recuperando ya, pero solamente el sector de la construcción menos 7.7, y ya alcanzando el sector petrolero, son los únicos dos sectores, salvo minería, que tienen un decrecimiento. Y si pensamos que estos dos sectores, no hay duda que van a tener un impulso a lo largo del año, no solamente hablamos del año 2011, sino el 2012, podemos pensar que estos dos elementos que en este momento tienen un decrecimiento, el menos 1.8 de la actividad petrolera o el menos 7.7 de la actividad de la construcción, ya al quitar este valor negativo por este peso significativo que tiene 12.0 de la ponderación del sector petrolero y el 7.4 de la construcción,
Estamos hablando de casi 19.4, 20%, que es un quinto. Una vez que esos motores, y ya se prendieron por la política, sobre todo en el campo de la vivienda, con las metas que ha puesto el presidente de construir y reparar y modificar 2 millones de viviendas en 7 años, y con las metas de 150.000 en este año y el año siguiente, vamos, o sea que estos dos sectores que son los que están todavía en esa situación, por supuesto que van a impulsar ese crecimiento hacia el año 2011 y del año 2012. En esta estructura de peso vemos como el sector de gobierno central que forma parte de la política social, de la política incluyente del gobierno nacional emprendida por el presidente Chávez desde el mismo 2 de febrero de 1999, por su peso específico y por su tasa de crecimiento, va a ser un motor continuo que no solamente activa las empresas ligadas al sector público, sino también lo que deriva en impacto en términos del sector privado. Estos dos elementos tienen que ver con este otro fenómeno que veíamos la semana, hace varias semanas, presentándolo acá en el índice de la inflación por el Banco Central. Esta tasa del 27.4 es la tasa anualizada, que recuerden ustedes que el año pasado en abril fue de 5.2 y fue revertida esa tendencia a un 22.9. Recordemos que en el presupuesto nacional, en la meta que se puso para la tasa de inflación este año está entre 23 y 25%, o sea que con este 22.9 estamos una décima por debajo de esta lucha incesante que tiene que tener el gobierno, el sector privado y las comunidades para controlar este problema. Entonces, crece la economía venezolana, ya evidentemente hemos salido de la fase recesiva con un crecimiento importante, una tasa de 4.5 en el primer trimestre de este año, disminuye la inflación y luego el profesor Elías El Yuri nos dirá cuál es el comportamiento de esa variable que es casi la más importante, que es la tasa de empleo, en contraste con lo que viven otros países, particularmente europeos, que están siendo afectados todavía por esa crisis. Venezuela se recupera, pasa la recesión, pasa la página y vamos a un crecimiento que no tenemos duda que va a ser sostenido, no solamente en el año 2011, el año 2012, sino en el próximo plan al cual contribuirá el liderazgo del presidente Chávez con las elecciones del año de diciembre del año 2012. Yo paso la palabra